Les queremos dar la bienvenida. Esta es la Sala de Literatura Infantil Cota Carvalho de la Casa de la Literatura. Esta es una sala de lectura libre y gratuita. Pueden venir cuando gusten. Pero el día de hoy tenemos una actividad especial, una actividad que se realiza cada 2 meses. Y esta actividad se llama Nos hemos visto en un cuento, encuentro con escritores y o ilustradores de literatura infantil. ¿Alguno de ustedes ya ha venido antes aquí a la sala? A ver, levanta la mano los que han venido antes. Son varios. ¿Y atrás quiénes ya han venido antes? ¿Ya? Son menos de los que... Ya. Muy bien. Entonces les voy a contar brevemente. Esta salita debe el nombre a una escritora de literatura infantil que se llamaba Carlota Carvalho. Solamente que de cariño le decían Cota. Y la sala toma el apelativo cariñoso de ella. Ahora, esta mujer fue una escritora, pintora, fue docente, fue madre, hizo un montón de cosas, incluso componía música al piano y hacía letras de canciones, poesías, etcétera, etcétera. Por eso es que la sala lleva su nombre. Y aquí, ¿qué es lo que ven que hay sobre todo? Hay libros, sí, hay muchos libros. ¿Y qué puede haber dentro de un libro? Imágenes, cuentos, ¿qué más? Historias, letras. ¿Qué más hay adentro de un libro? ¿Cómo? Vocales, claro, vocales, sí. Mucho, todo lo que ustedes han dicho y mucho más hay dentro de un libro. ¿Y cómo creen que se hace un libro? ¿O quién hace los libros? Los escritores. ¿Y solo los escritores? ¿O alguien más también estará atrás? ¿Cómo? Para leer los cuentos. Los escritores los escriben, ¿sí? ¿Pero habrá alguien más? Los que hacen las imágenes, claro, los ilustradores. Incluso hay más personas detrás. Los que corrigen también el texto. Acompañan a los escritores, están los editores también. Inclusive si vemos todo lo que está detrás de un libro, porque los libros llegan aquí y están colocados, pero detrás hay un montón de personas. Y hoy vamos a conocer a una de las personas, digamos incluso entre las más importantes, una escritora, que ha escrito todos estos libros que vemos acá, algunos coautoría y otros que ha editado, los de aquí abajo. ¿Son varios? ¿Son pocos? Son muchos. Pueden ser muchos. Es más, hay muchos más, solamente que nosotros no tenemos todos, pero aquí les estamos mostrando algunos. ¿Y ustedes han leído alguno de estos libros? ¿Tú has leído? ¿Cuál has leído? Ay, a ver. Juan es para San Juan. ¿Y alguno de ustedes ha visto alguno de estos libros antes? Por ahí yo escuchaba que decían... Ay, tú has leído uno sobre un bebé, ¿ya? Y por ahí alguno de ustedes también decía que habían visto la del osito, creo. Algunos de ustedes los escuché. Y lo tengo aquí también. Estos libros los ha escrito, los ha seleccionado, los ha editado una persona que se llama Jessica Rodríguez. ¿Sí? Jessica Rodríguez. Y el día de hoy va a venir a acompañarnos a contarnos algunas cosas sobre ella, sobre cómo escribe y todo lo que ustedes quieran saber. Pero antes vamos a leer una de las historias que ha recopilado. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y así ustedes le preguntan de repente un poquito más sobre la historia. Esta historia está dentro de este libro que se llama
Memorias del aire, el agua y el fuego. Y son mitos y leyendas del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. Yo he seleccionado uno, el más cortito, que se llama El gato negro. ¿Alguien ha escuchado hablar antes de los gatos negros? ¿Qué dicen de los gatos negros? Que son oscuros. ¿Cómo? Que su color es oscuro. Que su color es oscuro. ¿Algo más? ¿Sí? Que dan mala suerte. ¿Algo más sobre los gatos negros? ¿Cómo hace un gato? Ahí está, así hace un gato. Vamos a ver. Voy a leer un poco, vamos a ver si lo acabamos. Ustedes me dicen si quieren que vaya continuando página por página. Y voy a leerlo y les pido mucho su atención. El gato negro. Todo Payasca sabía que era una muy buena cocinera y Antuca estaba orgullosísima de su fama. Por eso soltaba la carcajada cuando la gente decía que Ceferino se había casado con ella solo por los ricos platos que preparaba. Hasta aquí hay dos personajes, Antuca y Ceferino. Vivían juntos desde hacía más de 15 años. Ceferino trabajando en la chacrita y haciendo trabajos de albañilería. Antuca ocupándose de la casa y los hijos y de vez en cuando cocinando por encargo. Un día, una vecina les regaló un gatito negro. El animalito era cariñoso y juguetón y ellos le correspondieron con mimos y con caricias. Lo llamaron simplemente Michi. Michi, así le pusieron de nombre. Pronto, Michi aprendió a cazar y dejó la casa libre de ratones, lo que fue un motivo adicional para que la familia lo apreciase. Dormía en una silla de la cocina y si no estaba husmeando una presa, acompañaba a su dueña mientras ésta realizaba sus labores domésticas. Cuando Antuca le dirigía la palabra, Michi ponía mucha atención y sus ojos adquirían un brillo especial. Sucedió que hubo un mal año y que Ceferino no tuvo mucho trabajo. Y cada vez se ponía un poco tenso al llegar a la casa, un poco irritado. Un día, Ceferino llegó tarde y Antuca le sirvió el guiso que había guardado para él. Ceferino tomó una cucharada y al instante lo escupió. «Está con tierra», exclamó él. Antuca examinó la comida y efectivamente tenía restos de tierra. Quizás cayó un poco de tierra del techo o puede ser que no haya lavado bien el plato. Disculpa, dijo ella. Unos días después, ¿qué creen que pasó? Lo mismo, el incidente se repitió. ¿Te has vuelto loca, Antuca?, gritaba. ¿Por qué quieres que coma tierra?, decía Ceferino. Ella no sabía cómo explicárselo. Sí, la comida tenía un poco de tierra, no mucha, algo así como una cucharadita. Pero Antuca había puesto tanto cuidado, era inexplicable. ¿Qué creen que sucedía hasta ahí en esta historia? ¿Cómo? Que el gato estaba poniendo la tierra, lo has leído, creo. Por ahí de repente a algunos se les hace familiar. Recopilan lo que son tradiciones, mucho del imaginario también andino, hay de todo, así que puede ser muy familiar. ¿Quieren que continúe? ¿Sí? Ya, muy bien.
Y eso que yo estoy tomándome algunas licencias todavía. Muy bien. Seferino sí tenía una explicación. Uno de sus amigos se la había dado. Antuca buscaba embrujarlo. Porque quizás estaba celosa, quizás ya no lo quería. En todo caso, era mejor no probar la comida. El sábado, con los 2 últimos cuyes que le quedaban, Antuca preparó un sabroso picante. Se lo sirvió en el almuerzo a sus hijos y aprovechó para tomarlos como testigos de que la comida estaba limpia. La parte reservada para su marido la colocó delante de ellos en una fuentecita que cubrió con un plato. Seferino iba a regresar de la chacra al caer la tarde y quizás ahora sí, era su potaje favorito, comería. Después de ordenar su cocina, Antuca salió al corredor y se sentó a tejer. Como siempre, Michi se instaló sobre sus piernas. Tejió largo rato y el ronroneo del gato terminó adormeciéndola. Cuando despertó, estaba empezando a oscurecer. En eso oyó un ruido metálico en la cocina. Se dirigió hacia allá y desde la ventana pudo ver asombrada que Michi, subido sobre la mesa, levantaba con una pata el plato de fierro enlosado que cubría la comida de Seferino y con la otra esparcía en ella un poco de tierra. Un poco de tierra que seguramente había recogido momentos antes. Tenía razón. Esa noche, Antuca le relató a Seferino lo ocurrido. ¿Pero qué creen? ¿Le creyó o no le creyó? No le creyó. Casi ni se hablaban, él estaba muy molesto. La mujer, sin embargo, logró, a fuerza de ruegos, que al menos su marido aceptara espiar al gato tendiéndole una trampa. Lo hicieron al día siguiente. Seferino llegó temprano y se escondió en el dormitorio a esperar el aviso de Antuca. Esta había dispuesto la comida como el día anterior. Hizo como que se quedaba dormida en su mecedora y cuando oyó el ruido en la cocina, buscó a Seferino. Michi levantaba el plato y esparcía tierra sobre la comida. Al verse descubierto, se enfureció y atacó a Seferino. ¿Quién atacó a Seferino? Este golpeó al gato con una barreta y lo lanzó por la ventana, dándolo por muerto. A los 3 días, sin embargo, Michi regresó. Esta vez, el marido lo cogió del cuello, lo llevó al río y lo ahogó. En el pueblo, la gente decía que en el gato tal vez había quedado encerrado el espíritu de un brujo y que éste se había enamorado de Antuca y quiso hacerle pelear con el marido. Los esposos, ya reconciliados, nunca más volvieron a recoger un gato. Y así he terminado de leer esta pequeña historia que está dentro del libro Memorias del aire, el agua y el fuego, que escribió, Carlos Garayar y también Jessica Rodríguez. Y como ya hemos leído algo de ella, y ahora van a poder preguntarle más también, y seguro que ustedes han leído más, voy a pedir que venga Jessica Rodríguez, para que ustedes la conozcan, se las voy a presentar. Jessica, por favor, adelante. Palmas para él. Muchas gracias, Te presento Andy. aquí a mis lectores. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿sí? ¿Se escucha bien? Bueno, para mí es un placer, la verdad, estar esta tarde con ustedes, con sus papás, con quien hoy nos acompañan. La verdad es que venía yo con una amiga ahora en la tarde y le decía, con suerte íbamos a ser tú y
y Silvia, dos amigas. Es tan difícil a veces ya llegar acá al centro, pero me alegra mucho que haya niños que sigan viniendo a esta biblioteca, que le tengo mucho cariño, y que la Casa de la Literatura siga siendo este espacio tan amable para que mucha gente se acerque a los libros. Quisiera comenzar diciendo algo, que es, yo tengo varios años haciendo libros para otros, soy editora, soy maestra, pero tengo 4 años casi exactamente escribiendo ficción. Exactamente hoy, hace 3 años, nos dieron a Carlos Garayar, con quien escribo, que es mi esposo, un premio por esa novela que se llama La Zona Invisible. Esa es una novela de ciencia ficción, y hoy casualmente alguien me recordaba que son 3 años, ¿no?, desde que ganó un premio. Y hace 4 años y 2 meses apareció el libro que acaba de leer Sandy, Memorias del aire, el agua y el fuego. Yo todavía no me siento una escritora, siento que soy alguien que le gusta mucho la literatura, que le gusta mucho leer y que tiene la suerte de vivir de leer y escribir. Además que soy muy dispersa. Normalmente un escritor suele tener unos temas, unas obsesiones, unas búsquedas. Y yo creo que en ese sentido, quizás más que Carlos, ¿no?, mi esposo con quien escribo, tiene unas rutas más claras, temáticas, de género. Lo mío es como más, quizás más desordenado. Me gusta mucho la investigación, y por eso mucho de lo que escribo tiene que ver con eso, con lo que he leído antes, con lo que me ha gustado mucho. Soy profesora además de formación, y entonces me gusta compartir bastante lo que hago. Y entonces escribo a veces cosas solo para compartir en realidad lo que incluso otros han escrito antes que yo. Pero sin embargo también me gustan mucho los géneros, y por eso es que pues creo que un poco el trabajo que hago es bastante distinto, ¿no? No sé si a mí me gusta más que la verdad que me pregunten. Podríamos abrirlo a alguna conversación o alguna sugerencia de Sandy, y si no, pues yo sigo hablando, pero creo que no sé, yo me dejo en sus manos. De repente, me ocurre también de que ustedes puedan tener alguna pregunta. Algo que quieran preguntarme, quizás sobre los libros, quizás cuándo empezó a escribir, cuál fue su primer libro, cómo es esto de escribir. ¿Tienen alguna consulta? O yo les pregunto a ellos también. ¿Habían leído mitos y leyendas? ¿Sí? ¿Conocían algunos personajes de mitos y leyendas del Perú? No necesariamente en este libro, ¿no? Pero ¿conocen personajes? A ver, ¿a quién conoces? A La Llorona, muy bien. La Llorona aparece, no sé si está en este libro, está en otra edición ya. Inicialmente acá no lo tengo, pero lo tengo en esta grande. ¿Qué otro personaje más conocen? O si quieren, yo voy nombrándole algunos y ustedes me dicen si se acuerdan. ¿Conocían al Chuyachaki? ¿Conocían la historia del Chuyachaki? ¿No? Este duende con la patita chueca, que normalmente se le asocia a la selva. ¿Conocían a la Yaimama? Esta ave que cuando canta parece pedir por su madre, ¿no? Bueno, miren, el Perú tiene muchas historias sobre muchos personajes fantásticos, ¿no? Increíbles. Y este librito es de alguna manera un homenaje a todas esas historias que están dispersas en el Perú. Cuando Carlos y yo comenzamos este encargo de ver qué podíamos hacer, digamos, con las historias míticas y las leyendas, nos encontrábamos que había muchísimas historias, pero sobre todo había muchísimos personajes. Y eso es bien interesante porque en todos los países se cuentan cuentos, pero no en todos los países hay tantos personajes tan diferentes. Y entonces por eso es que en Memorias lo que tenemos es
un cuento inspirado en realidad en un personaje de un mito o de una leyenda. Y no están contados a la manera como lo hacen las personas antiguas o como se cuentan de manera oral. Y para nosotros ha sido como un riesgo, porque lo que hacemos es tomar al personaje e imaginar lo que pudo haberlo llevado a ser como es. Por ejemplo, fíjense, se cuenta que el Chuyachaki es un personaje, una especie de duende, pequeñito, un poco feíto, raro, de orejas grandes, de patita que algunos dicen que es como la de un venado o simplemente está chueca. Pero este personaje busca a los niños y luego los fascina, los encanta y se los lleva para que vivan con él, para que jueguen con él en una chacrita donde todo es pequeñito, es de miniatura. Cuando nosotros empezamos a descubrir esos personajes, miren, sin querer y sin ser etnógrafos o lingüistas, descubrimos o creímos descubrir algo sobre algunas de estas historias del Perú. Y es que teníamos muchos personajes extraños y muchos personajes solitarios. Creo que una de las cosas que ofrece este libro y estos cuentos es una mirada a cómo nosotros a veces tratamos al que se ve diferente. Sin buscarlo, encontramos en la sirena de Pusacocha, en el Ayaimama mismo, en el Yacuruna, en el Chapchico, en todas estas historias, siempre personajes solitarios, tratando de acercarse a un grupo, tratando de ser queridos, tratando de fascinarlos. Y entonces, bueno, eso es lo que pueden encontrar en algunos de estos cuentos. Por otro lado, quería preguntarles algo, porque leyeron acá El Gato Negro. No les asustó, ¿verdad? ¿No? Bueno, también, a ver, muchos de estos personajes son como personajes de historias de terror o de suspenso. Sin embargo, cuando las empezamos a recopilar y a dirigirlas a un público pequeño, pensamos que de chicos a nosotros nos gustaba mucho la fantasía y el misterio. Entonces decidimos contarlas igual, o sea, contarlas, digamos, buscando ese efecto, sin medirnos de que pudieran asustar, digamos, a los lectores. Y lo que nos ha sucedido es que en realidad, bueno, sí, algunos chicos dicen, hay una parte, por ejemplo, el de las cabezas voladoras, que sí asusta un poco, pero que en general, pues, los entretiene. Y esa era nuestra idea, ¿no? Decimos que son cuentos y no propiamente mitos y leyendas, porque en realidad son versiones muy libres. O sea, lo que hemos hecho es cruzar algunas versiones y quedarnos con lo esencial del personaje, y a partir de ahí recrear espacios y lugares. Normalmente en la literatura popular, por ejemplo, los personajes no suelen tener nombres propios. Las cosas suceden en espacios como muy amplios, muy generales, y se da poco tiempo a mostrar realidad de los lugares, voces incluso de algunos sitios. En cambio, nosotros sí hemos tratado de que cuando vayan leyendo puedan irse como acercando también a esos espacios. Sin embargo, pues en varios de los cuentos hemos hecho cosas muy, muy distintas, ¿no? Por ejemplo, El Gato Negro en realidad se inspira en una gata. Yo tuve gatas como mascota. Y entonces, cuando teníamos ya el listado de más o menos qué mitos íbamos a trabajar, yo quería contar un cuento sobre una gata. Pero bueno, como sucede muchas veces en estas historias, pues no teníamos mucho mito ni mucha leyenda relacionado con gatas, entonces terminó siendo un gato y un gato negro, ¿no? La leyenda del gato negro, que es conocida a través del cuento de Allan Poe, en realidad es muy urbana. Entonces nosotros hicimos como un homenaje, pero al revés, lo llevamos al área rural y lo juntamos con otras historias, ¿no? Como de espíritus y almas que se encarnan en los animales. Entonces hemos ido como mezclando muchos de estos personajes, muchas de estas historias, y nada, ha sido una apuesta, porque otra cosa que nos motivó a trabajar el libro fue que si ustedes buscan, por ejemplo, en muchos libros o en internet, historias sobre cuentos populares del Perú, van a notar que muchos de ellos son básicamente argumentos. Entonces sentíamos que faltaba un trabajo, ¿no?, por hacer, y que todavía hace falta muchísimo más por rescatar. Hemos trabajado por regiones,
pero no hemos trabajado por culturas, por ejemplo. Y una cosa pendiente ahí, entre otras, es trabajar toda la mitología moche, por nombrar solo una, o toda la mitología de la selva, ¿no? Que tampoco es una sola, o sea, que es también muy variada. Entonces, en realidad, a pesar de que a veces cuando pensamos en el Perú, pensamos que debe haber muchísimo trabajo de rescate de folclore o de rescate de historias tradicionales, no es tan cierto. O sea, existen, pero nos falta a veces trabajarla en formatos o darle una forma que pueda llegar a un público muy amplio, ¿no? Desde los pequeños hasta los grandes. Aunque yo hago libros para niños y jóvenes, no estoy muy segura de que esto sea un libro necesariamente para niños. Creo que es un libro para todo aquel que le puedan gustar estas historias, ¿no? Entonces, nada, yo soy muy mala para hablar de mi trabajo, así que les puedo compartir eso y bueno, no sé si también cabe hablarles un poco del trabajo de edición. Tienen por acá, por ejemplo, una colección que sí me gustaría que exploren. Esta se llama Niños del Perú y es una colección que diseñé yo para una editorial que se llamaba Panamericana, y es como la vida, es un día en la vida de un niño de distintos lugares del Perú y cruza de alguna forma una tradición. A veces es una comida, a veces es una costumbre, a veces es una fiesta, a veces es también un mito, una leyenda. Y de esta colección son pocos todavía los títulos, hay 5, y yo hice uno, no está acá porque se me ha agotado. El mío se desarrolla en el altiplano, se llama Abdón en el Jardín del Altiplano, pero acá hay otros que ojalá cuando vuelvan acá a la biblioteca los puedan leer, ¿no? Este es mi preferido, es el primero, lo hizo Carlos en realidad, se llama Los Sueños de Charito, y es mi preferido por varias razones, ¿no? Porque fue el primero que hicimos para que nos aprobaran la colección y porque se desarrolla en Huancavelica, que es una de las ciudades con más niveles de pobreza en el Perú, pero que también ha tenido minería, sobre todo durante la colonia, y minería de oro. Entonces, nos parecía interesante mostrar ese contraste, ¿no? Un espacio que merecería ir mejor con una situación tan difícil. Y bueno, y los sueños es un poco lo que en realidad plantea toda la colección, ¿no? O sea, son niños que pase lo que pase siguen soñando, ¿no? Tienen sueños distintos y es una manera de acercarse a ellos. Yo se los voy a pasar para que lo vayan mirando y vayan descubriendo, por ejemplo, a Charito y las ilustraciones. Trabajamos mucho con la mirada, digamos, hacia la escuela, hacia la casa, hacia las costumbres. Este es otro que también me gusta mucho, que se llama Juanes para San Juan, y es más bien de la selva, ¿no? Bueno, varios son personajes femeninos, pero no fue a propósito, ¿no? Fueron saliendo así. Y ella también es un personaje muy simpático, que se va a hacer cargo de la mamá cuando ésta está enferma. Y bueno, no sé si alcanzan a percibir atrás, pero acá los niños lo van a ver en un momentito, ¿no? Pues nos traslada a espacios muy distintos, ¿no? A estas casas sin puerta, a las hamacas, a la cocina afuera, ¿no? de la casa propiamente, a otros espacios, a otros animales y a otras costumbres. Toda esta colección se ha trabajado con un ilustrador que es muy amigo mío, al que le tengo mucho aprecio, que se llama Cristian Ayuni. Y nada, creo que tiene así como, a ver, no sé si les gusta a ustedes cómo se ve, a ver, vayan mirando este también, ¿no? Pero es una colección que me encantaría que ustedes cuando vuelvan acá a la casa la revisen, ¿no? La lean y ojalá se pasen la voz. Esa colección les fue muy bien y ahora este año ha salido en un formato un poco más pequeño para niños más chiquitos, para que puedan como ser más fácil que la manejen, que la manipulen, ¿no? En un formato más lindo para ellos. Así que por acá también lo paso, para que lo puedas ver. Perdón, ahí está, ¿no?
Y ya ven, ahí sí me es más fácil decir cosas. Esta es otra colección que yo también diseñé, que se llama Un día con. Son como biografías ficcionadas. Es un día en la vida de un personaje famoso. La colección tenía una versión en Colombia y a mí me gustó mucho la idea y le hice una adaptación para Perú. Y entonces en Perú creamos un par de personajes, que son estos niños que se ven en la portada, y hemos escrito varios números de esto. Este es el libro que yo hice, que está dedicado a Mario Vargas Llosa, y es un par de niños, van a visitar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y van a saber qué cosas hace, por qué le gusta tanto la lectura, ¿no? Cómo se hizo escritor, y van explorando un poco en la vida de él, ¿no? Es un género que a mí me gusta mucho porque creo que la biografía ayuda a formar muchos lectores. Es una narración que en general los niños pues, pueden apreciar. Bueno, acá se los paso para que también lo vean, ¿no? Pues hay más números. Hay uno dedicado a Chabuca Granda, otro dedicado a Julio Ramón Ribeiro y algunos también a nuestros héroes, ¿no? Es una colección pues, muy linda que ojalá cuando traigan de nuevo a los niños la puedan sacar y la puedan mirar por ahí, ¿no? Ajá. La de los niños del Perú, ese es Un día con, y esta es otra colección que también me enorgullece mucho, ¿no? Se llama Clásicos del Perú. Es una colección más para los más grandecitos y lo que hace es introducir también, acercar a los adolescentes o a los chicos un poquito más grandes a la vida, a la obra y al tiempo de alguno de nuestros escritores clásicos, ¿no? Bueno, he tomado el de Vallejo. En realidad creo que de esta colección ya tengo... Pásalo por ahí, no se preocupe. Ahí nomás pásalo ahora a alguien que lo tenga y luego lo devolvemos si quieren. Creo que de esta colección ya tengo 5 libritos. Comencé con Ricardo Palma. ¿Han leído ustedes las tradiciones peruanas? ¿Ustedes han leído las tradiciones acá? ¿No? Bueno, acá está. Este fue el primer librito de esta colección y tenía un formato un poco más pequeño, pero son libros que se abren con una parte como de historieta y donde se van contando pasajes de la vida de estos escritores. Pues ahí los pueden mirar, fíjense estos de acá. Este está dedicado a Vallejo y el último que he hecho está dedicado al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Saben quién es? Bueno, es uno de los primeros escritores peruanos, uno de los primeros que aparece luego de la conquista, de la llegada de los españoles al antiguo Perú. Y bueno, ya que han leído Memorias, les quiero mencionar que este librito es como este, pero con más relatos. Y que además tiene un CD, donde Carlos y yo contamos varios de los cuentos, no todos, pero varios de los cuentos que aparecen acá. Cada historia tiene también un poco de música de las distintas regiones del país. ¿Por qué se llaman mitos? Porque así se llaman las historias que tratan de contar el origen de algo, cómo apareció algo. ¿Ah? Y entonces, así como hay cuentos, pero los cuentos son narraciones sobre cualquier situación que puede ser como cotidiana o fantástica, los mitos son también como cuentos, pero básicamente te explican cómo apareció algo, cómo surgió algo. Sí, claro. A ver, alcáncenlo para que lo pueda ver también. Ahora, todos podríamos ser obviamente rescatadores de folclore, ¿no? José María Arguedas intentó hacer este rescate con docentes hace varios años. De hecho, este libro también está inspirado en él. Yo he trabajado y investigado sobre este escritor, pero es un esfuerzo que no se ha vuelto a repetir. Y creo que hoy hay, pues todavía, como les decía, mucho trabajo pendiente, pero también hay más herramientas para
para poderlo hacer. Se han hecho algunos esfuerzos regionales, pero todavía nos sigue costando, ¿no?, hacer que estos se difundan, digamos, de manera masiva y que lleguen a los niños. Creo que el Ministerio de Educación ha hecho unas buenas selecciones de historias que están llegando, sobre todo a las escuelas nacionales, ¿no? Pero me alegra mucho y estoy muy agradecida de que la casa pues haya acogido los trabajos que vengo haciendo como autora o como editora, y que cada vez que ustedes visiten acá la casa los puedan ver. ¿Quieren ver este también? ¿Sí? Ya, a ver, lo voy a abrir acá. Este estaba selladito para que lo puedan explorar. Al comienzo de este libro, como el de Memorias, escribimos una presentación. Ahorita se los paso para que lo vean, pero sí me gustaría leerla. Es chiquitita nada más, dice: estas historias pertenecen a todos los que las han contado, recreándolas una y otra vez a lo largo del tiempo. Han adquirido en ese transcurso la sencillez del viento, la frescura del agua y la intensidad del fuego. Con estos elementos han podido apresar lo maravilloso y fusionarlo con lo cotidiano. Como los sueños, existen más allá de las palabras, pero necesitan de estas para hacerse visibles. Las volvemos a contar con la esperanza de que otros las sigan contando. Y solo me queda decirles que ese ha sido el sueño nuestro, el sueño de Carlos y mío, que estas historias no se pierdan y que cuando ustedes las lean, si les gustan, pues las sigan contando a otros. Estas tienen en las librerías, la pueden leer acá, gratis, en la casa, pero están en Crisol, en las librerías, en SBS. Así que acá las pueden explorar. Tengan cuidado nomás de que no se caiga el CD que está atrás. Así que... ¿se acuerdan ustedes, los que están atrás, de algunos mitos y leyendas que habrán revisado cuando estaban, no sé, si en la escuela o en la universidad, por ahí? ¿Algún clásico? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda algún libro de mitos y leyendas o de cuentos populares? Claro, pero sueltos, ¿no? Es la misma impresión que Carlos y yo tuvimos, o sea, que pensamos siempre que el Perú es como que tiene muchos mitos y muchas leyendas, pero no hay buenas en general ediciones. Y mucho trabajo de rescate se ha hecho a veces por zonas, ¿no?, muy puntuales, o a veces comienzan y como hay que investigar, luego uno se va quedando sin plata, sin ánimo y lo abandona. Entonces, bueno, quería también contarles que hemos hecho ya una versión de mitos y leyendas latinoamericanos. La hemos terminado, pero todavía creo que no sale de imprenta, entonces debe estar ya para Navidad, y en cuanto la tenga, pues la traigo acá para que puedan verla. Son 20 relatos de todas partes de Latinoamérica y también la van a poder encontrar ya en el verano acá en la casa para que la puedan revisar, ¿no?, de esta de mitos y leyendas de Latinoamérica. Y que para la colección de clásicos estoy trabajando La Primera Mujer, porque sin quererlo, todos los personajes que había trabajado Eguren, Vallejo, Valdelomar, Palma y el Inca, todos eran varones. Y entonces, este es el primer clásico que voy a dedicar a una mujer, va a ser a Clorinda Mato de Turner, así que ya lo estoy trabajando y espero que el próximo año pues poder tenerlo, ¿no? Gracias, Sandy. Ahora resumen un poco las tres regiones, ¿no?, y los personajes de repente de los mitos de... Presenta historias de las tres regiones, pero en realidad lo que hace es contar historias sobre personajes distintos de estos tres lugares. No pretende ser para nada un resumen, porque en realidad hay mucho más. Más bien lo que hace es darle un espacio a cada uno de esos personajes, y a sus personajes, a los lugares y hasta las lenguas. Por ejemplo, varios de los relatos de la sierra, por ejemplo, no sé, la sirena de Pusacocha que está ahí, tienen palabras de otra lengua y mucha gente cree que es quechua, pero no son quechuas, varios son cuye.
porque fueron rescatados de una zona donde todavía se hablaba cuye. Entonces trabajamos en ese caso con una lingüista, que es de las pocas, una lingüista sanmarquina, Mercy Cuba, a quien está dedicado el libro, que trabaja cuye. Es una lengua que la mayoría ni conocemos ya, que oficialmente está ya desaparecida, ¿no? Es de la zona de la tierra de Toledo, ¿se acuerdan? De Cabana, de esa zona, de la zona de Cabana. Y acá hay otra lengua del Cauca. Claro, en Tupe, en Yauyos, claro. Que también está en... Ujú. También trabajamos uno de los relatos, y creo que incluimos un par de frases también en Jakaru. Y así, pero como son cuentos, no son textos, digamos, lingüísticos, no tienen glosario, o sea, la idea no es explicar la lengua, sino contar historias, pero en ese contexto, ¿no? Fíjense, nos ha pasado cosas como esta, que yo he ido a colegios y había niños que me recibían con pitahayas, porque el de memorias, el que usted tiene en la mano, viene de un cuento que se llama El oso y las pitahayas. Y cuando la maestra iba a leer ese cuento, nos contaba que nadie, ni ella, sabía ya que era una pitahaya. Y entonces, cada cuento ha pretendido eso, ¿no? Crear un espacio muy propio del personaje, de tal manera que aunque sea literatura, sea también un acercamiento a la cultura de esos lugares, ¿no? Puesta en valor de un producto que se dio gente ignorada. Claro. La pitahaya es lo reconocido, por ejemplo, hay también el zapote en la selva, ¿no? Claro. El aguaje que no tan conocido. Por eso uno podría entrar en una literatura. Fíjese, en estos cuentos de acá, en las de niños del Perú, sí hacemos eso. Hay unos cuentos y hacia el final aparece también la información sobre la región, también hay un vocabulario que sí es intercultural, ¿no? O sea, normalmente quechua, aymara o de alguna lengua amazónica, y de hecho algunas de las frases de los niños están en quechua, en parte del cuento, o en otras lenguas, ¿no? O sea, en este no, quisimos dejarlo muy libre, o sea, pero sí, es una invitación a que lo que no se sabe, pues se explore, se busque, ¿no? Y bueno, pero nada, o sea, ojalá que pueda ser. Usted, por ejemplo, el personaje, por ejemplo, del Cuy, ¿no? De Acevedo, creo que, ¿no? Por ejemplo, crea ese símbolo y crea toda una historieta, ¿no? A base de eso, ¿no? Y recuperando un poco este animalito, ¿no? Tan nuestro, ¿no? Usted toma el gato, un gato que es extraído de los persas, que viene del viejo mundo, ¿no? Pero tomando nuestro, como algo así, y ponerlo en consideración de nuestros niños, que a veces admiramos los caballos, las cosas que vino del extranjero, que no hablamos del oso, del perro peruano, del negrito, sin pelo, ¿no? No hablamos. Pero sí hay una corriente muy grande ahorita, usted va a ver, de escritores, de artistas, que están trabajando mucho también lo peruano, y creo que hay que trabajar, sí, lo local, pero hay que trabajar lo que uno mejor pueda trabajar y lo que uno le nace trabajar. O sea, yo no creo que sea mejor trabajar lo local que lo extranjero, a pesar de que trabajo muchísimo lo local, ¿no? Pero No es peruanizar el Perú, no es es que sí, está muy bien, pero no hay que... ¿Dónde está la identidad nuestra? Pero es que la identidad no se hace solo con lo de uno, ¿no? Es como Condorito, uno que se apropia de los chilenos, ¿no? El cóndor es peruano, naturalmente, ¿no? Pero los chilenos agarran, toman nuestro vino, se apropian, se roban nuestro símbolo, y nosotros no agarramos nada por el cóndor, ¿no? Pero mire, por ejemplo, estos niños, ¿no? O sea, comenzaron, sí les llamó la atención lo de memorias, pero al final van y exploran y pueden sacar un cuento chino, pueden sacar un cuento árabe y están ganando. O sea, sí, me encanta que podamos hacer más cosas sobre el Perú. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero también creo que no hay que cerrar los ojos y que los tengan bien abiertos para todo, ¿no? Para todo lo que puedan explorar, conseguir, todo lo que les anime y les haga soñar. Me encanta
nació. Disculpen. Sí. Sí, considero que la mejor imagen que nos podemos llevar de esta actividad básicamente es ver a los niños leyendo. Los veía todos revisando un libro aquí en círculo, los que pudieron estar adelante, todos con un solo libro, ¿no? Revisándolo y hojeándolo. Nosotros básicamente con esta actividad nos hemos visto en un cuento y con las distintas actividades que realizamos, no solamente aquí en la Sala Cota Carvalho, sino en toda la Casa de la Literatura y todas las actividades de carácter gratuito. Esperamos que lleven con ustedes distintos modos de aprender, distintas lecturas, distintas miradas, y estos sirvan para enriquecerlos como lectores. Quiero agradecer a Jessica por aceptar la invitación el día de hoy. A ellas ya no les digo nada, que están leyendo, y ustedes que están por ahí. Muchas gracias y palmas para Silvina. Al contrario. Sí. Muchas gracias y otra vez los invito a seguir viniendo a la Sala Cota Carvalho, y no solo a los pequeños, sino a todos aquellos que están interesados también en escribir literatura para niños y para jóvenes. Yo creo que yo comencé así, buscando libros para mi hijo, y también comencé haciendo libros y hasta hoy sigo explorando bibliotecas. Entonces, anímense a venir con sus niños, a leer con ellos y a buscar también inspiración para hacer sus propias historias. Muchas gracias. Muchas gracias.